hay gente joven que entra ahora en un restaurante, y yo lo he vivido, pedir los mejores platos de la casa y ¿qué va a beber? Una cerveza. Y yo, que tengo la manía de intervenir, le digo, oiga, ¿y usted que acaba de elegir un menú tan complicado, por qué ha pedido una cerveza? Y dice, mire, si pido un vino me van a empezar a decir que no es la variedad adecuada, ni la copa adecuada, ni la temperatura. Para que me dejen en paz, pido una cerveza y nadie me dice nada. Hay ciertas cosas donde tengamos que cumplir normas, vale, pero el placer no, por favor. Hola, ¿qué tal? Soy Eduardo Cuenca y te doy la bienvenida a Breaking Wine, el podcast. Hoy me da mucho gusto presentarte a Isabel Mijares, una de las mujeres más importantes a nivel internacional del mundo del vino. Hacer una presentación sobre Isabel es muy complicado, ya que lleva más de 50 años en el medio y ha hecho mucho por la industria. Me llevaría todo un capítulo mencionar sus diplomas, cargos, menciones honoríficas y reconocimientos. Pero por destacar algunos te cuento. Isabel fue la primera mujer enóloga de España, es química, enóloga, escritora, jueza y organizadora de concursos, divulgadora, madre y mucho más. Sin lugar a duda, actualmente es una de las voces que pesan más en el mundo del vino. Isabel tiene una preparación increíble, es doctora en enología por la Universidad de Enología de Burdeos. En Francia, en aquel entonces, pudo colaborar mano a mano con el doctor Émile Peinot, llamado el enólogo del siglo XX, asesorando a grandes bodegas de Burdeos para la creación de nuevos vinos, conservación, análisis sensorial y envejecimiento. Una invitada de lujo que te cuenta cómo ha sido la evolución con el paso de los años del mundo del vino, la visión actual que tiene del mercado y todo esto lo hace de una manera muy relajada, auténtica y sincera. Incluso hasta hablamos sobre catas privadas que hizo para personalidades como el Papa Juan Pablo II, Cantinflas, diversos presidentes y reyes. Pero no te cuento más, mejor te dejo con la gran Isabel Mijares. Hola, ¿qué tal Isabel? Bienvenida al podcast de Breaking Wine. Estoy encantada de estar. Buenos días O tardes donde nos escuchen, o tardes. o noches. Muchísimas gracias. Sé que eres una persona que está súper apurada con muchísimos compromisos, que debes de atender a muchísimas personas llamados y que te des el tiempo para estar aquí con nosotros. La verdad que es un gustazo. Muchas, muchas gracias. Bueno, lo he hecho con mucho gusto. Es verdad que no paro. Estamos organizando muchas cosas ahora, en estos momentos, y hay muchas dificultades con todos los problemas que están ocurriendo y más con la huelga de transportes que tenemos, que hace que el mundo del vino esté muy preocupado. Claro, sí, esto ha pegado en diferentes sectores, ya lo vamos a comentar más adelante y desde luego yo creo que en estos momentos todo el mundo y los bodegueros han de estar, bueno, como todos, muy, muy, muy preocupados con la situación. Esperemos que no pegue tanto y que termine pronto todo esto, porque el sector estará tenso, ¿no? Sobre todo que hay muchos eventos, porque por el tema de la pandemia se han ido retrasando todos los concursos internacionales de vinos, todas las ferias, los salones, y entonces ahora hay prácticamente a diario y muchas cosas en proyecto, y el hecho de tener todos estos problemas nos dificulta mucho la organización. Pero bueno, hay que vivir con lo que a cada uno le toca. Pues sí, hay que tirar para adelante. Yéndonos un poco al pasado, yo, bueno, ya hice una introducción sobre quién es Isabel, pero ¿cómo te definirías hoy en día? ¿Es alguien que no te conozca y te diga, bueno, ¿y tú qué onda, Isabel? Bueno, yo diría que alguien que después de hacer la carrera de ciencias químicas y tener sin lugar a duda una historia de cultura en mi casa del vino, porque la había, no había ningún negocio de vinos ni nada, pero sí era verdad que el vino era importante. Y entonces eso me motivó mucho más la carrera. Los químicos creo que somos los profesionales mejor preparados para encontrarnos con el mundo del vino. Me animó mucho a especializarme. Yo quería algo que tuviera forma, volumen y alma. Y
cuya profesión fuera un poco una mezcla de arte y de ciencia, que hubiera que tener los conocimientos necesarios, era consciente, pero a la vez que tuviera una parte de artista, y el vino también lo tiene. Dudé entre el vino y el perfume, presenté mi dossier a los dos institutos, a la Facultad de Enología de Burdeos, que entonces era realmente la cuna de la enología mundial, y al Instituto del Perfume en Francia también, en Lyon. Y al final me decidí por el vino porque el vino todavía ocupa más esa parte anímica, los sentidos, el análisis sensorial que yo tanto amaba, por supuesto con conocimientos del análisis químico. Lo uno sin lo otro queda muy incompleto. Hay mucha gente que cata ahora mismo, mucha gente que hace análisis sensorial de alimentos, pero siempre le falta una pata, que es la pata del conocimiento químico de lo que está analizando. Al verme con la posibilidad de tener las dos cosas, dije, no, el vino. Y ahora me doy cuenta que ha sido mi profesión, pero sobre todo mi vocación y mi vida. Yo no sé hacer gran cosa, ni como ama de casa, ni como persona en el mundo. Me he dedicado al vino en cuerpo y alma desde que terminé la carrera. Tuve mucha suerte estar en una escuela como Burdeos, conocer personajes como los que eran entonces mis profesores, que eran los grandes enólogos del mundo, conocer los grandes chateaux de Burdeos como eje de lo que iba a ser mi profesión. O sea, yo creo que eso fue suerte y realmente yo salí tan motivada que supe que me iba a dedicar al vino. Yendo un poco al principio, tú eres hija, pero alrededor de ti hay 7 hermanos más, ¿no? Que son 5 mujeres y 3 hombres, son 8 totales. ¿Tú qué número eras entre esos 8? Yo soy la segunda, es decir, la mayor. Yo tengo un hermano mayor con el que además siempre he trabajado, porque él hizo derecho, pero se dio cuenta que lo que le gustaba era el precio del vino, y ha sido muy fuerte en export, sobre todo en exportación, ha ayudado mucho en España, ha puesto muchas bodegas en una situación realmente ventajosa y trabajó conmigo. De hecho, con era curioso. El hermano que abrió el laboratorio en Madrid años después. Que abrió conmigo el laboratorio y que hasta el día de hoy seguimos trabajando juntos. Y luego, pues yo era la mayor de las 5 chicas que hicimos carreras muy diferentes, todas. Mi padre fue un avanzado para su época, dijo que él quería que teníamos que estudiar todas, que una mujer no puede formar una familia y depender de alguien, sino que tiene que bastarse sola, y pensar eso en nuestra generación realmente era un hombre muy adelantado a su época, y mi madre igual. Entonces nos apoyaron muchísimo, nos ayudaron, aprendimos idiomas, viajamos desde jovencísimos, sí, y fuimos ciudadanos del mundo, y eso realmente se lo agradecemos de todo corazón. Totalmente de acuerdo, porque entiendo te graduaste como enóloga en el 68, eso quiere decir que a química has de haber entrado a principios de los 60. Claro. Y en los 60 había un 30% de mujeres que estudiaban en la universidad, o sea, 3 de cada 10, o solo 3 eran mujeres, pues. Y muchas terminaban la carrera, se casaban y lo dejaban. Exacto. Y máxime tú siendo la mayor de las mujeres, que no sé, la joven en ese entonces se destilaba que era pues ayudar con 6 hermanos detrás y... Joder, qué Tuve visión. Mucha suerte. Ese tema estaba resuelto en casa, en Extremadura, y nunca tuve que implicarme especialmente en la casa. Siempre aquella frase de lo que tenéis que hacer es estudiar. O sea, eso era fundamental en mi casa. Estudiar una carrera, aprender idiomas, viajar, aprender cómo viven otros ciudadanos en otros mundos, entender esos mundos. Claro. Y eso te abre muchos horizontes, y es lo que yo después he querido hacer con mi hija, y me gustaría
todavía ayudar a hacerlo con mis nietos. Sí, claro, claro. Y bueno, te vas a Madrid a estudiar. ¿Ese desplazamiento, te fuiste sola o No, a cómo fue? Madrid a estudiar nos vinimos ya los hermanos, Ah, ok, mm, porque realmente no tenía sentido el buscar una residencia para tantos. claro. Entonces mi padre decidió que viviéramos en Madrid, pudiéramos ir todos a la facultad. Cada uno estudió lo que quiso, nunca se nos presionó para decir elegir tal cosa u Ujú. otra, y siempre fuimos enormemente libres para elegir nuestros estudios y nuestras vidas, porque en el fondo no se metieron en nada. Entonces yo me vine, yo había terminado ya bachiller y magisterio y empezaba la carrera de químicas, pero con mucha ilusión. La química siempre me ha parecido el eje de la vida. Ujú. ¿Y cuál dirías que fue tu primer contacto con el vino? ¿A los padres paternos o maternos hacían vino por allí de garaje, pero para consumo propio, cierto? ¿Tú Mi tuviste algún abuelo contacto? paterno tenía su bodega para el consumo de la casa. Ujú. El hermano de mi padre, que no tenía nada que ver con el mundo del vino, sin embargo aprendió bastante y hacía un vino más que bebible. ¿Te recuerdas Pero qué sobre cepa todo, era, qué estilo pues tenía? era sin duda prieto picudo Ujú. y también albillo, y seguramente había algo de aragonés o tempranillo por la zona, porque eso era en Juarilla de las Matas, Castilla-León. Mi padre era castellano-leonés, mi madre extremeña, y en Extremadura, en cambio, la casa era más cercana al consumo de vinos de Montilla, al consumo de vinos de Jerez, de vinos generosos, y en aquella época tampoco había tantos vinos embotellados en España. Había algunos Riojas y nada más. El resto era vino a granel. Pero en mi casa se Ujú. apreciaba, era, vamos a ¿Recuerdas? abrir un... ¿Recuerdas tu primer contacto con el vino, o sea, de probarlo, del día que probaste el vino y te dijo algo o lo Yo creo que probaste? era un vino quinado que mi abuela nos ofrecía. Claro, como éramos niños, era mucho agua y unas gotitas de vino. Al crecer iba disminuyendo el agua y aumentando el vino. Y tengo ese recuerdo y sin lugar a duda un oloroso, el oloroso Alfonso, Ujú. y los vinos de Jerez que en mi casa tenían peso, porque yo soy García Pelayo de segundo apellido, con lo cual es un apellido muy vinculado a Jerez. ¿Y recuerdas tu primera, te has puesto alguna vez una borrachera con vino que recuerdes? Así, si no quieres decir, no importa, pero es la Yo curiosidad. sé que hay muchos técnicos y sumilleres que dicen que no se han emborrachado nunca. Yo no lo creo. A pesar de que nosotros ahora catamos y escupimos, Ujú, ujú. pero la afición al vino, digamos, o el amor al vino existe. Y cuando hemos terminado de trabajar, tenemos una gran tendencia a quedarnos bebiendo un vino. Entonces yo creo que la primera debería ser seguramente en, en el Mesón del Segoviano, en algún sitio estos de Madrid donde tomábamos el vino en jarras, entonces, y muy pocas cosas sólidas porque nuestra economía de estudiantes no nos lo permitía. Entonces yo debía estar en primero o segundo de carrera cuando vi que, bueno, que había tomado a lo mejor una copa de más, Ya. pero tampoco no estamos hablando de una borrachera tremenda, ¿no? Ah, Y ya. luego, pues me ha ocurrido más veces, porque lógicamente nosotros los técnicos del vino y los amantes del vino, pues tenemos, Claro. al terminar, como digo, el trabajo, siempre decimos, bueno, y ahora si nos bebemos un buen vino cuando hemos terminado de catar o hemos terminado de elaborar, porque Se yo vale. sigo elaborando vino, entonces en vendimia cuando terminas dices, bueno, ahora me voy a tomar un buen vino, ¿no? Entre compañeros. Y en algún momento puede que se vaya una copa de más.
Generalmente tenemos cuidado porque somos conscientes de que tenemos un hígado que mantener y que aunque seamos técnicos, el hígado está ahí. Entonces yo Claro. siempre animo a todo el mundo a que beba teniendo en cuenta que hay una moderación. El vino no es un producto alcohólico, es un producto alimentario sanísimo, y eso no lo digo yo, lo dijo Pasteur, la más sana y la más higiénica de las bebidas, uno de cuyos componentes son alcoholes. Entonces, a esos alcoholes hay que tenerles el respeto que se merecen. Entonces, evidentemente no estará de acuerdo con una de las publicaciones que hubo a mediados del año pasado, a donde decían que eh, prácticamente que el vino era tipo droga o algo así salió aquí en España, ¿no? Bueno, yo estoy indignada con eso. Y además estuvo a punto de pasar una ley para meterlo en el cajón de las drogas. No es cierto. El vino, que tiene casi 1000 componentes naturales, unos que vienen de la viña, otros que se forman en la fermentación alcohólica, otros en la fermentación maloláctica y otros en la crianza y envejecimiento, tiene alcoholes, pero los alcoholes son un elemento más, no son, no son el eje del vino. El vino tiene mucho más agua que alcohol. O sea que también podríamos decir, vamos a beber vino por el agua que contiene. Tan absurdo sería un principio como el otro. Perfecto. ¿Y cómo fue ese cambio de Madrid a Burdeos con la cultura francesa? O ya era una mujer de mundo, pero ¿qué tal ese cambio de choque cultural? ¿Tuviste algo? La Eh, suerte es que ya hablaba francés, ujú, porque con 14 años mi padre me mandó a Tours a aprender francés, al Instituto de Touraine. Touraine es como un poco aquí aprender a Valladolid o a Castilla-León, que se supone que es el gran castellano, ¿no? Y fui, y claro, yo ya, el conocer el idioma es fundamental, pero sin duda Burdeos es muy diferente. ujú, Vi otra mentalidad. Burdeos es una parte de Francia, eh, yo no diría cerrada, diría exclusiva, porque ahí están los grandes vinos del mundo, están lo que ellos llaman la aristocracia del tapón. Entonces, primero que me sorprendió es que había pocas mujeres en el Instituto de Enología, entonces no era facultad de Enología, ahora sí, y sobre todo la mayoría eran hijas de propietarios que se iban a tener que hacer cargo del chateau. Pero había pocas mujeres que estuvieran para dedicarse a trabajar en el mundo del vino como profesión, como era mi caso. ujú. Pero eso tampoco me extrañó. Me pareció que los hombres habían sido unos compañeros excelentes. Francia es muy diferente a nosotros. Parece mentira que sea un país tan cercano, que somos frontera, y tengamos menos en común con Francia que con Argentina, por ejemplo. Y eso lo descubrí después cuando trabajé con las Naciones Unidas y me tocó durante tantos años recorrer todos los países latinoamericanos. Realmente tenemos en común con ellos no solo el idioma y la religión, sino la cultura, las tradiciones familiares, mucho más que con nuestro país vecino. Sí, yo estoy aquí Pero en... lo llevé bien, ¿eh? No tuve, tengo que reconocer, yo fui feliz en Burdeos. Éramos estudiantes del mundo entero, la escuela de enología de Burdeos era famosísima y había estudiantes de todas partes. Te habrás Y venido aquí viví este a... mundo. Te habrás venido aquí a San Sebastián, donde estoy ahora, que queda 2 horas y media, a darte una vuelta por aquí a entrar a España. ¿Cómo? Yo estoy aquí ahora en San Sebastián, aquí al lado de Francia. Burdeos nos Muy caro, al queda. ladito. ¿Te vendrías aquí también de fin de semana a San Sebastián en algún momento? Sí. Sí, íbamos muchísimo. Íbamos, yo tengo recuerdos porque los estudiantes franceses lo que más les gustaba eran los bares españoles, la movida española. Entonces San Sebastián era un sitio donde todavía no habían empezado los problemas con la ETA ni nada,
y realmente ir a pasar un fin de semana a San Sebastián era lo clásico. Y después ir a San Fermín, a Navarra. O sea que es curioso, yo conocí todas esas costumbres por estar en Francia. Me encantó, Burdeos me pareció mágico. Esa diferencia entre los grandes chateaux que realmente se creen, y no solo se lo creen, sino que lo son, los grandes vinos del mundo. Y luego el día a día, y otra cosa, la ciudad de Burdeos tiene un número de españoles increíble. En aquellos años, Burdeos tenía 5 tablaos flamencos, lo que no tenían muchas capitales de provincia nuestras. La Casa Manuel, el Andalucía, el flamenco, y era una afición tremenda. Claro. O sea que, por una parte, había una gran similitud con España, por otra parte, había una diferencia de mentalidad grande en las costumbres y en la libertad, pero me gustaron las dos cosas. Y otro descubrimiento fue la parte política. Yo descubrí una historia de España vista desde allí que no tenía nada que ver con lo que yo llevaba en mi mente. Perfecto. Ahí estando en Burdeos, comentas en una entrevista que el primer diploma de enología fue en 1955, ¿no? Que es la evolución del Instituto Pasteur. Y tú ahí saliste en el 98, o sea, realmente las primeras generaciones. No, yo salí en el 68. 68, correcto. Y la primera... terminé el primer diploma en el 68. Es correcto. Pero ese instituto, los primeros enólogos salieron en el 55, o sea que era reciente. Muy reciente. ¿Eso qué significó para ti para regresar a España como una mujer que está saliendo de la universidad, en aquel entonces más prestigiosa del mundo, con los franceses en la zona de Burdeos? Al regresar a España, ¿cómo te veían? ¿Cómo fue ese recibimiento? Mucho, porque me enseñó que toda esa gente, todos esos farmacéuticos, químicos, ingenieros agrónomos, todos haciendo después una especialización en enología, estábamos perfectamente preparados para ello. O sea, me enseñó a tener una visión mucho más global de la formación con respecto al vino. No era exclusiva para una especialización. Yo sigo manteniendo que los químicos estamos mucho mejor preparados que otras profesiones, pero no quiere decir que sea inalcanzable. Yo he trabajado después y he catado mucho con abogados, con arquitectos, con gente que realmente se ha preparado muy bien y está muy dotada. O sea, me enseñó a tener una visión muy universal del vino, y cuando vine a España yo entendía bien que entre el mundo de los enólogos había enólogos de formación profesional, enólogos con poco tiempo de estudio y enólogos titulados superiores y enólogos doctores. Hay una frase del gran Émile Peinot que me ha impresionado siempre, que me dijo: nuestras profesiones se justifican por lo que podamos aportar al vino. Si no, no tiene sentido. No están para ocuparnos y para darnos trabajo. Y eso lo he entendido después, que hay ahora mismo, pues hay enólogos de todo tipo y nivel, hay críticos, hay sommeliers o sommelier, hay expertos en exportación y en marketing, hay otras titulaciones con menos valor universitario, pero muy de moda, como son Master of Wine y todo ese tipo de diplomas ingleses que hoy tienen mucho valor en el mercado, pero que desde el punto de vista universitario tienen mucho menos valor. Y aprendí a convivir con todo eso, y que todo el mundo era necesario en esa cadena. Lo importante es qué le podíamos aportar al vino. Una bodega pequeñita, muy, yo diría, artística y creativa, de verdad, a lo mejor necesita un doctor. Si no va a investigar, pues no se justifica. Es decir, aprendí a ver la diversidad de las profesiones en torno al vino, y que todo el mundo formábamos parte de una cadena donde nadie era indispensable y todo el mundo podía ser útil.
Y yo creo que eso me ha enseñado también para mi vida. O sea, nadie es indispensable, nadie es un papa en el mundo del vino, no hay opiniones que sean definitivas y definitorias, pero todos podemos aportar algo. Y ahora, por ejemplo, que estamos organizando lo que va a ser la cumbre empresarial vitivinícola iberoamericana, me doy más cuenta de eso. Hay países que lo que nos van a aportar es su conocimiento del mercado, su conocimiento sobre aranceles, sobre cultura, sobre medicina, y todos son importantes. El hecho de que España, Francia, Italia, o Francia, Italia, España, da lo mismo el orden, los tres grandes productores de vino seamos los tres grandes, no quiere decir que el resto de países no tengan peso en el contexto vitivinícola del mundo. Uh-huh. Genial. ¿Y qué opinión tienes sobre eso? Ya comentabas, ¿no? Lo que está muy de moda, porque ya en internet uno encuentra pues diplomados, másters, ya ponen en enología online en 6 meses, ¿no? ¿Crees que eso le está haciendo un poco de daño al sector o que, bueno, es bueno para que más gente se meta y le pueda interesar y ya si cree que no es tan de Yo muy no buena creo calidad? que nadie pueda ser experto en 6 meses en nada, prácticamente, Exacto. excepto en manejar un aparato, una cosa mecánica. No lo creo. La enología es una ciencia, está apoyada en la química, en la biología, en la microbiología, y por lo tanto nadie aprende una ciencia tan compleja como la enología en 6 meses. Ahora, puedes ser experto en reconocer etiquetas, en ver qué va bien en un mercado o en otro. Por eso digo que la gente que nos hemos formado en una gran escuela tenemos una enorme capacidad para comprender la formación de los demás. Por supuesto que si yo le tuviera que confiar mi vino para hacerlo a alguien, buscaría una persona con una gran formación universitaria y también después con una práctica empresarial. Pero tampoco, para mí tampoco son poco importantes los demás, esos que hacen un curso de un mes y dicen que son grandes especialistas, pues genial. Si son capaces de ser grandes especialistas, a mí me gustaría preguntarle a cualquiera de nuestros grandes chefs si han sido capaces en 6 meses de llegar a tener 3 estrellas Michelin, o a nuestros grandes modistos si en 6 meses han aprendido a ser un Balenciaga o un Roberto Berino o cualquiera de ellos. Y me imagino que ellos tendrían la misma sonrisa que yo pongo cuando me hacen esa pregunta en el ámbito etnológico. Muy bien, muy bien. En una ponencia comentabas tres diferentes rubros, por así decirlo, que comentabas de los países sobre superficie en viñedos, está España, Francia, Italia, justo como lo comentaste hace un momento, no importando el orden, en producción Italia, España, Francia, y después hablabas de un tercero que era notoriedad, y ponías a Francia y luego a Italia y a España, que ahí se iban un poco de la mano. ¿Tú crees Claro. que hoy en día España está ya tomando un poco de rampa para igualar un poco? ¿Cómo está el vino español en Sí, estos? pero no la que se merece. Yo creo que tenemos mucha más realidad que imagen. Y es porque, así como los franceses son chauvinistas y ese chauvinismo les hace proteger sus cosas a ultranza, nosotros no nos lo creemos. Y entonces sistemáticamente todo lo que viene de fuera nos parece mejor. Pero en todo, no solo en el campo del vino, sino no nos creemos que ahora mismo en gastronomía estemos prácticamente a la cabeza del mundo, que no tenemos que envidiar nada a los grandes chefs franceses, y como no nos lo creemos, pero también nos pasa entre regiones. Yo soy de una región, yo soy muy extremeña, nací en Mérida, de la ciudad de la cual soy además hija predilecta, y los extremeños no se creen la calidad
que tienen ahora mismo sus vinos. Y automáticamente cuando llegas a cualquier restaurante bueno te dicen, le voy a poner un vino de Ribera, de Rioja, etcétera, con un gran respeto por mi parte, pero tenemos vinos fantásticos. Y lo mismo le ocurre a España. España sigue teniendo, ahora mismo estamos haciendo vinos tranquilos, espumosos, generosos, estupendos, y sin embargo seguimos teniendo el mismo complejo con lo que viene de fuera. En el vino, en el aceite, en los quesos. Hace poco yo oía hablar y nadie sabe, por ejemplo, que España es el tercer país productor de queso en el mundo y en cantidades y calidades de queso. Todo el mundo dice, no, tenemos por delante a Francia, Suiza, Italia, tal. No, ¿verdad? Tenemos en número de referencia a Francia, Italia y detrás va España. O sea que, y en aceites estamos súper en cabeza. Entonces, creo que eso es un problema español que nos lo tendremos que quitar de encima. Criticamos a los franceses por el chauvinismo. Yo no les critico. Yo creo que ese chauvinismo les está sirviendo de protección de sus productos fantástico. Genial. En otro comentario bueno, estuve viendo, ya sabrás, investigando un poco, stalkeando, como dicen ahora modernamente, comentabas una frase muy, muy bonita que dice, el vino es agricultura hasta que llega a la bodega, ¿no? Claro. ¿Qué recomendarías? Bueno, tú eres química, pero uno que estudie ingeniero agrónomo, ¿qué bueno, también está muy bien preparado para hacer enología el ingeniero agrónomo. Yo creo que son las dos profesiones sin duda con mejores armas. Ahora, luego tiene que especializarse en enología. No le basta ser ingeniero agrónomo para saber de vinos, ni le basta ser químico para saber de vinos. Actualmente existe para las personas que quieran dedicarse al mundo del vino una carrera que sea 100% enología desde el primer año. Sí, en Francia ahora mismo y en España yo creo también tenemos escuelas muy especializadas donde desde el bachillerato uno entra. Lo que pasa es que, claro, tiene que hacer un curso general primero de física, químicas, todas las ciencias auxiliares, biología, microbiología, y en cambio nosotros, los titulados superiores, químicos ya, o ingenieros agrónomos, o biólogos, o incluso en Francia eran los farmacéuticos también, en realidad tenían ya una formación, entrábamos en los cursos de especialización. Con todo, yo creo que después hay que ir profundizando en todas esas ciencias, porque si hoy la enología y las bodegas han prosperado de la forma que lo ha hecho, es porque hemos tenido gente que nos ha precedido en la investigación de todas esas ciencias. Es decir, los resultados que estamos aplicando hoy en bodega, en realidad tenemos que pensar que se lo debemos al Instituto de Fermentaciones Industriales, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a todos esos centros que han investigado por nosotros. Y después nosotros lo que hemos tenido es que interpretar esa gran cuna de investigación. Muy bien. Comentabas que en los años 40 es en Francia cuando comienza todo el tema de la degustación y de análisis sensorial del vino. En España, ¿en qué años lo pondrías que comenzaron ya en...? Yo diría que empieza más tarde, empieza con un poco ya la visualización de los enólogos. La gente no decía voy a catar, decía voy a probar tal cosa. Y incluso había gente muy experta. Yo me he encontrado gente en los pueblos que cataba divinamente, pero no era consciente que lo que estaba haciendo era una cata. Decía, yo pruebo. Y yo le decía después, pero tú estás aplicando todos los principios del análisis sensorial, el oído, la vista, el olfato, el gusto y el tacto. Pero era como si lo hiciera de manera natural. Entonces se empieza a hablar de cata en los años 70. De hecho, en el mundo, el primer concurso internacional de vinos es del año 76.
y es Ljubljana. En Ljubljana. Es ahora mismo la capital de Eslovenia, pero que entonces todavía era Yugoslavia. Yo asistí a ese concurso Wow. y claro, hay que ver lo que ha llovido desde entonces. O sea, estuviste en el primer concurso internacional el primer Sí, tuve concurso la de gran vinos. suerte y durante años, a lo mejor ha habido años que he llegado a ir a 20, a 18, a 14 concursos. Ahora ya, sinceramente, ni me apetece ni puedo, porque realmente te ocupa un tiempo, pero se aprende muchísimo. Y se aprende también un poco a intercambiar opiniones. Yo me di cuenta que los yugoslavos estaban perfectamente enterados, los rumanos, los búlgaros, o sea, algo que uno no piensa. No hablemos de América Latina, donde tuve la suerte de ir en el año 83, que empecé con el Perú, y ya desde ahí Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Uruguay, México, uno detrás de otro. Y realmente ha sido lo más apasionante de mi vida y donde lo que creo que me ha dejado más huella, unido también a países como Albania, Moldavia, que ahora está tan en las noticias, Sí. y que me aportó otra cultura del vino diferente. O sea, los países latinos tenemos una visión, los países del centro de Europa tienen otra. Por eso lo importante para un especialista en vinos es viajar y conocer los vinos del mundo y llegar a entenderlos y no pensar que España, Francia e Italia somos el ombligo del mundo. No, hay cosas maravillosas en Australia, en Nueva Zelanda, en Sudáfrica, en Montenegro. O sea, Oye, entre muchas cosas que hiciste en aquel entonces, una de las primeras también fue cuando fundas tu empresa, Team, que era, ¿nos puedes decir? técnicas enológicas y alimentarias Mijares. Eso era un Primero, laboratorio de... primero monté el ACE, que era el Laboratorio de Análisis y Control Enológico, con la idea de todas esas pequeñas bodegas que había en los alrededores de Madrid, que entonces no tenían un enólogo, pudieran venir a consultarnos, les hacíamos los análisis y les decíamos lo que deberían hacer con sus vinos. Entonces, eso para mí fue una enseñanza enorme que tuve que dejar porque me vinieron enseguida muchas cargas, como fue el ser secretario general de la Unión Internacional de Enólogos, presidenta del Consejo Regulador de Valdepeñas, presidenta de Intervin y vicepresidenta de Alimentaria en Barcelona, y sobre todo cuando empecé a trabajar con Naciones Unidas. Ya no era posible para mí el estar quieta en un sitio y tampoco me apetecía porque me parecía apasionante eh, estar viajando por el mundo a través de sus vinos. Wow. Podía haberlo titulado Conozca el mundo a través de sus vinos. Que sacaste un libro que era la historia o la mágica historia de la cepa a la copa, o si no, Sí, una de porque tus luego primeras... ese vino después ese libro se ha reeditado con El mágico camino de la cepa a la copa, Ah, ok. que ya era una edición diferente. Y antes eh, había hecho en conjunto con otras personas curso de vinos españoles, curso de vinos iberoamericanos, la cata en la editorial Folio. Y sobre todo yo creo que lo más apasionante fue traducir El gusto del vino con Gonzalo Sol, que nos ha dejado recientemente, que yo creo que fue lo que me aportó esa visión de Émile Peinot, que fue mi gran profesor, que vino a inaugurar mi laboratorio y que realmente para mí ha sido el gran maestro. Traducir ese libro, Le Goût du Vin, que está en español hecho, que nos costó mucho trabajo a Gonzalo y a mí porque nos ayudó Martine Beaulieu, una canadiense encantadora periodista, y mi marido, que nos ayudó mucho porque las páginas, había páginas de estilo Baudelaire, etcétera,
que eran muy difíciles de traducir. Traducir, cuanto más conoces un idioma, más difícil te parece, porque no quieres robar al autor La esencia, ¿no? o no interpretar bien lo que él pensaba. Ya. Y fue apasionante. En los análisis químicos de los componentes, comentabas que en aquel entonces se encontraban hasta 600, ¿no? Y que hoy ya se hablan de más de 1000 componentes y que inclusive se pueden llegar a conocer cuantitativa y cualitativamente. En tu experiencia, por ejemplo, probando un vino, podrías, o sea, ¿cuántos componentes podrías detectar? O sea, algo que tiene... Bastante poco. Ujú. Lo que pasa es que cuando probamos le damos, lo comparamos con algo de la vida diaria. Yo creo que el ejemplo más claro es cuando catamos un Cabernet Sauvignon, que siempre decimos huele a pimiento. En el fondo verde, lo que está oliendo es a la metoxipiracina, a las piracinas en general. Pero claro, decirle eso a un consumidor de a pie es complicado. Entonces es mejor decir huele a pimiento verde, o huele a plátano, o huele a rosas, o huele a lichi, cosa que estamos empezando a dejar de utilizar, porque nos hemos dado cuenta que un producto vegetal o frutal o floral en los distintos climas del mundo huele de distinta manera. El plátano yo creo que es un ejemplo clarísimo. Cuando hueles un plátano en Canarias o hueles un plátano en Ecuador o tal, no tiene nada que ver con lo que olemos. Pero hay otros ejemplos más, como es el mango, que le dices a la gente huele a mango y te dice no, un peruano te dirá que va, los mangos de Ica huelen de otra manera. Entonces cada vez estamos volviendo más al espíritu de los catadores de los años 50, que utilizaban la serie, pero no el producto específico. Decían, tiene notas afrutadas o florales, o de maderas, o de resinas, o empireumáticas, que es cocido o quemado, tostado, más que ir al detalle. Porque claro, si yo le digo a la gente este vino huele a bardana o a tusílago, se lo pueden creer a lo mejor porque yo se lo digo, pero a lo mejor no han olido nunca ni la bardana ni el tusílago, ni les hace ninguna falta. Y les dices, ¿verdad que sí? Y te hacen sí, sí, sí. Y me dice, sí, es verdad, no me había dado cuenta, tenía usted razón, huele a tusílago. Y a lo mejor no ha olido nunca. Por eso yo durante una época, y también he dejado de hacerlo, porque ha habido muchas invitaciones poco rigurosas, utilizaba mucho ese lenguaje que es más anímico. Esto me huele al desayuno en la cocina de mi abuela, o a sábanas calientes, o a enaguas recién planchadas, o a camisa de mozo recién lavada. En fin, son recuerdos de tu mundo. Pero el problema es que cuando hay gente que no lo sabe interpretar, pues a lo mejor termina siendo un lenguaje un tanto esperpéntico, ¿no? O sea, que dice, oye, ¿qué imaginación? Pues no es imaginación. Yo hay un olor a madera de caoba buena, antigua, pasada, que siempre digo, me huele a confesionario de catedral. Ahora que no se confiesa casi nadie, ir a buscar a qué huele un confesionario de catedral, pero yo tengo ese recuerdo de niña, de cuando entrabas en una de nuestras catedrales con aquella mezcla entre la madera buena, la cera, el incienso, todo, la gente, todo, era un olor que se te queda grabado y que es incomparable. Pero siendo mucho más prosaico, ¿a qué huele el metro? A metro. Y es verdad que tiene un olor específico y en el fondo es una mezcla de perfumes, de sudor, de cosas agradables y desagradables, pero te da un olor específico. Sí. E incluso los países tienen un olor especial. Hay capitales del mundo como Lima, que a mí siempre me ha impresionado muchísimo la llegada al aeropuerto de Lima, que nada más salir del aeropuerto tiene un olor que no sabrías cómo definirlo, pero huele a Perú. Ya.
Sí, sí, es Y cierto. claro, hay que ser también un caprichoso del análisis sensorial, porque todos tenemos esa facultad y todos tenemos los sentidos. El problema es el interés que despierten tus sentidos. Cuando esta mañana yo se ha puesto a llover, al cabo del ratito empezaba a oler a tierra mojada y estaba pasando un jardín en la Castellana y he visto por qué yo estaba oliendo a tierra mojada. Pero claro, posiblemente haya gente que pase sin profundizar, pero es porque no le interesa. Como un modisto va a ver en una chaqueta que lleves o en un vestido si está bien cortada, mal cosida, y una persona externa no lo ve. O sea, el análisis sensorial es enormemente anímico. Y ¿Cómo por podría? eso, Dime, dime. no, que por eso existe, Eso es. ¿Cómo porque en el podrías, fondo es el oh, alma. cómo podrías definir en breves palabras la diferencia desde tu punto de vista entre cata, degustación y análisis sensorial? Para mí eso me preocupa mucho. Creo que estamos haciendo un abuso del lenguaje. A ver, la degustación sin más es probar. Y yo creo que los portugueses tienen una palabra preciosa que es probar. Entonces, significa que un alimento, dado que lo consumimos y lo llevamos dentro, pues lo probamos, queremos probarlo. Y lo único importante es que nos guste o no. O sea, te pueden decir, este alimento es una maravilla, si a ti no te gusta, pues ya está. ¿Y cómo sabes si te gusta o no? Lo hueles, lo miras, lo tocas, lo pruebas y recibes la emisión de sensaciones de nuestros sentidos. Eso es todo. Eso sería la degustación. La cata implica ya una metodología. Utilizar una ficha propia, utilizar un sistema de medida, o sea, es como si dijéramos una prueba razonada y reglada. Y el análisis sensorial es mucho más completo. Ahí entran ya las pruebas por pareja, las pruebas por tríos de comparación de sustancias. Y yo creo que hemos hecho un abuso del lenguaje en emplear el término como si las tres cosas fueran iguales. Entonces, yo cuando muchas veces veo pues, una manifestación, pues no sé, como la que hay mañana, por ejemplo, el Salón del Lujo, donde la gente va a ir entrando en los sitios y va a ir probando. Pues yo a eso no le llamo cata, ni le llamo análisis sensorial. Le llamo una prueba. Y prueben ustedes este jamón. Pues estupendo, pruebas el jamón y sin ningún tipo de conocimiento dicen me gusta o no. La cata exige un conocimiento. Por eso soy tan crítica con los términos que utiliza la gente, decir yo soy un catador, estoy catando, no, estás probando. Y no tienes los elementos de juicio ni el conocimiento nada más que para decir si te gusta o no. Pero no puedes decir otra cosa. Claro. El análisis sensorial exige una profesionalización. Y por eso en los concursos que me cabe el honor de presidir o de dirigir, técnicamente, yo soy muy crítica. Digo, catar puede catar cualquiera, todas las opiniones son válidas. El diagnóstico técnico lo tienen que hacer los técnicos. Todos sabemos si nos duele la cabeza, por ejemplo, pero el que dice si es una cefalea producida por tal es el médico. Claro. Y ahí yo creo que hay que respetar muy bien las condiciones. Sí, que no prostituyan también ahí las palabras para utilizarlo como método de marketing para X o Y, o sea, que entender bien. Claro, ahí está el ¿no? tema. Exacto. Pero ocurre en muchas profesiones, ¿no? Es como cuando dice, fulano es periodista, no, fulano es escritor, porque escribe. Pero no tiene un título reglado por la Facultad de Periodismo ni por algo similar. Por lo tanto, creo, eso entra un poco dentro del propio intrusismo que hay en las profesiones y que cada día se manifiesta más. Claro. Ahora, ¿Qué es un influencer? Yo me lo pregunto todos los días.
Sí, sí, yo me pongo a escribir en el blog y muchas veces me dicen, joder, es que no tienes el método tal de la escritura como periodista. Y yo, a ver. Yo escribo para compartir lo que me viene a la cabeza, no tengo ninguna Es profesión diferente. de comunicación y lo hago por compartir y tal, ¿no? Pero sí, yo siempre... De, de hecho, en España hay una asociación estupenda que me cupo también la satisfacción de fundar en su día, a petición de la Federación Internacional, que fue la AEPEV, que es la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino. Ujú, Y ujú. se fundó a petición de la Federación Internacional para unir a toda la gente que comunicaba sobre el vino. Fueran periodistas, fueran escritores, o fueran críticos, o fueran simples entusiastas. Pero Exacto. eso no quiere decir que sea un cajón desastre donde todo el mundo sea igual. Sí, es que justo estaba por aquí buscando porque, mira, ahí está, estará la... ¿No? Eso es. Sí, yo les Yo escribí, les lo he dije, yo no... presidido durante muchos años, hoy lo preside José Luis Ujú. Murcia y yo soy presidenta de honor y muy orgullosa además, pero yo siempre he puesto escritora vitivinícola, Mira. nunca he puesto periodista. Sí, exacto. Yo escribí a la asociación y les dije, yo no soy periodista, pero pues me gustaría estar en la salsa. Me dijo, ah, bueno, entonces sí estás, pero tienen como un apartado para los que se comunican Lógico el vino. además. Entonces, sí, ahí estamos. Ahí tengo mi tarjeta y todo. Oye, hablando un poco, ya que estamos en la parte de la CAT y del análisis sensorial, comentabas, bueno, evidentemente la parte olfativa y gustativa, la parte de la vista, siendo, yo creo que al haber participado inclusive en hasta diseños de fichas de cata, etcétera, pionera en todo esto. ¿Qué opinas sobre las calificaciones en la parte de la vista? Ahora con las tendencias que hay, o sea, esa calificación de la vista, ¿le tomarías mucha importancia hoy en día que inclusive no lo filtran? A Hay ver, personas que... a mí me dicen algunos consumidores que para ellos es fundamental. Me dicen, un vino para mí que esté... De hecho, por eso hoy no se ponen en el mercado vinos turbios, por ejemplo, que durante años, y por ejemplo a mí personalmente, catar un vino turbio no me molesta nada. Pero hay gente que sí le molesta. Ujú, Los vinos turbios, los vinos con depósito, los vinos con colores inadecuados. Pero la Organización Internacional de la Viña y del Vino, que es la que rige, es un poco como la ONU del vino, nos ha dicho que solamente penalicemos o juzguemos lo que sea incoherente. Es decir, creo que el ejemplo más claro para cualquiera son los vinos rosados. En este momento se están elaborando vinos rosados desde apenas coloreado, ujú. los famosos blush o rubor americanos, hasta un vino que parece un tinto con poco color. Bueno, pues yo entiendo que tiene que haber libertad en el mercado. Cada productor, porque cada productor pertenece a una zona diferente, con unas variedades distintas y con un clima muy diferente. Entonces, y con una clientela que le puede pedir cosas muy distintas y le puede gustar cosas muy distintas. Entonces, ahora nos piden que el aspecto lo juzguemos, pero no con un gran peso sobre el cómputo total. Pero en cambio, eso es cierto, pero yo me he encontrado mucha gente que dice, yo un vino con un color inadecuado y turbio no me lo bebo. Pero puede ser un vino, puede ser una empanadilla, puede ser una ensaladilla rusa. Ujú. O sea, hay gente que el factor visual es un factor motivador. Mm. Es automático porque entramos en cualquier sitio y la gente que no es invidente lo primero que hace es mirar. Ahora, ¿qué peso tiene cada uno? Yo creo que según la educación que tengan de los diferentes sentidos. Por ejemplo, a mí me motiva muchísimo el olfato y hay personas que no les importa tanto. Otras personas es el gusto el que prevalece Ujú. y incluso el tacto.
la sensación de rugosidad de algunos tintos. Hay personas a las que les resulta insoportable el exceso de madera de un vino, o al revés, la falta de madera. Dice, este vino no es de alta calidad porque no tiene madera. Ambos conceptos son erróneos. Exacto. Pero son habituales. Muy bien. Entonces hay que ponerse con la chaqueta un poco del hombre de la calle, no del experto, sino del consumidor, porque los que compran de verdad son los consumidores. Sí, claro, es por lo que funciona la bodega. Otra cosa curiosa que no había yo escuchado antes, ya hablamos del olfato, del gusto y de la vista, y ahora vamos a pasar a la parte del oído. Y comentas en una entrevista que oír caer a un vino nos da la idea si es dulce o es seco, si tiene mucho cuerpo, tiene poco cuerpo, si va a tener mucha o poca densidad, si tiene gas o no. ¿Qué nos podrías comentar sobre la Bueno, parte? pues primero hay una enfermedad que se llama el aislado, que se puede producir en los vinos. Es un ataque bacteriano a la acidez total del vino, le quita la acidez, pero sobre todo le da una consistencia como aceite, cae en la copa como si fuera, es muy diferente cómo cae en una copa un aceite, un Pedro Jiménez dulce, a un vino espumoso, por ejemplo, o a un vino blanco seco. Entonces nos está hablando un poco de su estilo. Y si oímos caer un vino espumoso y no suena para nada algo que después podemos encontrar en boca, como es la burbuja, y a lo mejor no la vemos en la fase visual, porque la burbuja, por el efecto pared, porque se ha enjuagado la copa con un detergente que no debe utilizarse, por todo ese tipo de cosas. Entonces nos ayuda mucho el oído. Yo soy, o sea, generalmente oigo caer el vino, pero muchas veces cuando se lo dices a la gente les sorprende. Sí. Te dice, ¿qué pasa? ¿Que tengo que catar de oído? Y de hecho yo les digo muchas veces, cuando no veis la burbuja, llévatelo al oído y verás que oyes ese pequeño cosquilleo. Pero claro, sin duda, el oído no tiene el mismo peso que el olfato y el gusto. El olfato, el gusto y el tacto, porque la sensación del alcohol, la sensación de los taninos, la sensación de rugosidad de un vino que tiene exceso de madera, no son sensaciones gustativas, son táctiles o táctiles. Nunca sé cómo debemos acentuar ahí. Entonces, pero ya yo creo que eso es cuestión. Hay mucha gente que dice, yo tengo una frase que dice, este vino tiene muy buenos modales. ¿Qué quiere decir? Que lo encuentro que tiene un paso en boca súper grato y súper fácil. Y a lo mejor le falta complejidad, le falta intensidad, le faltan muchas cosas. Pero tiene tan buenas formas, el encuentro con los sentidos es tan de confort que ya te merece la pena. Genial, genial. Regresando un poco a la parte del gusto, ¿en qué etapa estamos del umami? Porque nació, después se fue un poco, luego hasta hubo un instituto del umami en Japón y tal. Ahora tú, en el cuestión de gusto, ¿en qué fase estamos? ¿Seguimos con los 4+1 o...? Yo el quinto lo dejo en stand-by porque las diferentes escuelas que han profundizado bien dicen que en el fondo es una mezcla de dulce y ácido. Es el agridulce en realidad, que es una mezcla de sabores. Y lo dejo cuando he leído últimamente todos los estudios de Davis o de diferentes escuelas, realmente no tenemos tanta seguridad como tenemos con los 4 sabores fundamentales. Yo lo dejo, sigo oyendo que mucha gente en sus clases emplea el quinto sabor. Yo todo lo que no está demostrado científicamente siempre lo dejo con un interrogante. Entonces soy muy respetuosa, habrá gente que le parezca suficiente todo lo que se conoce hoy y otra gente que diga yo no veo argumentos necesarios. Es verdad que se ha llegado incluso a identificar varias partículas, pero también se han identificado, hay veces que esas partículas no están y está la sensación.
Por ejemplo, hoy en muchos productos de los niños que les encantan está ese agridulce, y en muchas cocinas asiáticas está presente ese agridulce. No me atrevo a llamarle sabor, lo dejaría de verdad en duda. Perfecto, entendido. Siguiendo un poco con el tema de esto de las catas y tal, también comentas que tú sugieres, ¿no?, que los paneles de cata sean mixto entre enófilos, aficionados y profesionales, enólogos, etcétera, ¿no? Bueno, panel mixto. Esto es el mercado. O sea, yo me doy cuenta que entras incluso en una tienda de lujo de vinos, no ya en un supermercado, que eso es normal, y la gente que va a comprar, hay de todo. Entonces, si solo catamos los técnicos, vamos buscando el defecto. Increíble, cuando catamos entre compañeros, digo, ya le hemos encontrado la pulga. Le sobra acidez, le falta no sé qué, le sobra grado alcohólico. Y luego me doy cuenta que el consumidor de a pie, que además es el auténtico comprador de vinos, esos defectos le pasan desapercibidos. Por eso, por ejemplo, en el concurso que vamos a tener en 15 días en el Real Casino de Madrid, que es algo excepcional, porque hasta ahora no había habido ninguna institución como esa que hubiera organizado un concurso, que lo organizó en la pandemia por apoyar al sector del vino. Yo hago que participen grandes técnicos, grandes periodistas, grandes chefs en formación, expertos en marketing, expertos en todo, porque son los que se van a encontrar la botella en el mercado. E incluso después de catar, en los 3 días de cata, hemos montado un panel de personas que invitamos, que no tienen nada que ver, a lo mejor trabajan en seguros, son abogados, son arquitectos, son médicos, nada que ver, y opinan, pero son consumidores de vino. Entonces yo creo que la opinión de todos, y sería bueno llegar a poder hacer un estudio estadístico, pero es complicado, más si ve que ahora todo el mundo procura tener el máximo de muestras para que haya rentabilidad en el proyecto. Sería bueno poder hacer un estudio estadístico de la diferencia de opiniones entre unos y otros. Incluso hay un concurso Vinduero-Vindouro, el vino femenino, donde han tenido la idea de montar paneles masculinos y femeninos y comparar los resultados, y no son los mismos. Y todavía rizando más el rizo, si se comparan los masculinos, los femeninos y los mixtos, tampoco se encuentran estrictamente los mismos resultados. Eso no quiere decir que un vino que consideremos bueno es bueno para todo el mundo, por supuesto, pero a lo mejor no lo califican igual de bueno. Es decir, a lo mejor no es un excelente, sino un muy bueno o un bueno sin más, porque los gustos son diferentes, también en diferentes edades. Yo procuro que los paneles, ahora comprendo que eso es muy complicado para organizar y hace falta poder contar con lo que cuenta el Real Casino de Madrid, de poder catar en sitios diferentes, que no tengas que estar pagando un local, sino que lo tengan propio, para poder hacer este tipo de estudios que por otra parte me parecen de sumo interés. Sí, claro. Y ahora en la cumbre iberoamericana yo me gustaría ver cómo son nuestros productos en Mérida, cómo son esos productos nuestros, tan nuestros, vistos por los demás. Pero no solo los nuestros, sino un pisco, un tequila, todo ese tipo de productos que están en el mercado, vistos por paneles muy diferentes. Yo creo que los profesionales catamos más buscando el defecto, el consumidor cata más buscando el placer, el sommelier le dé más importancia a cómo se lo puede presentar a su cliente, el exportador ve el juego que le va a poder dar en el comercio y el comunicador ver cómo va a poder comunicarlo. O sea, estamos hablando
bajo aspectos diferentes y hay que tener en cuenta, yo estoy a favor de la libertad y de que todas las opiniones sean válidas. ¿Y no crees que, por ejemplo, una persona, un consumidor de a pie, como tú le llamas, en un panel con profesionales podría calificar de una manera, digamos, en cuanto a su gusto, más que a las cualidades del vino, y eso Seguro, podría romper un poco la armonía pero del... también va a comprar por esa razón. O sea que lo ideal sería que tuviéramos tiempo de hacer un estudio comparativo Claro, de qué relación o qué interrelación hay entre uno y otro. ese estudio lo Porque puedo hacer esto le yo. aportaría mucho a la bodega. Ese estudio lo puedo hacer yo. De hecho, a Fernando, a Gurucharry, que ya sabes que pasó por aquí también, yo le decía, ¿no? Existe, por ejemplo, Fernando empezó conmigo, ¿eh? En el mira, vino. Me lo llevé yo a Naciones Unidas y empezó en Bolivia, fíjate, que sí, acababa de terminar la carrera, él había hecho biología y entró en el ministerio a trabajar en aguas y empezó conmigo. pues Y mira, ahora es el presidente de la Unión Española de de- Catadores. ajá, el director de Bacus, y yo le comentaba, oye, ¿por qué no hacen estudios de repetibilidad y reproducibilidad, ¿no? Que cada catador repita la decisión que hizo entre cada muestra y que haya reproducibilidad entre un catador y otro y ver todo el desfase que hay, pero bueno, ahí hubo Pero una... eso sería lo ideal. Claro, Hay concursos que tienen medios y tiempo y gente y hacen incluso el estudio de cada catador, de su desviación de las opiniones de los demás, claro, de su fiabilidad, porque a veces ves en un catador cuando está cansado, ¿eh? sí. Y dices, aquí se despistó, se le fue la pinza. Ujú, ujú. Sí, 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 exacto. Se puede medir perfectamente. Me apunto para hacerlo, ¿eh? Que me encanta. Pues oye, yo te doy medios para que de experiencias que tenemos de paneles Mm. donde catamos Un- habitualmente para que lo puedas hacer. Una vez, hace mucho tiempo, propuse la idea para una escuela de sommeliers en México y me dijeron que no querían. Y bueno, me dijeron después, por otro lado, que no les gustan esos tipos de ejercicios porque a veces, bueno, en la estadística sale el cambio de decisión y te dijeron, no, no, aquí nada más quieres venir a desenmascarar y nada, no, no, no. Entonces, quería Es que buscar, le tenemos mucho miedo a la verdad ya, exacto. y alguien tiene que luchar por ella. Aunado un poco a este punto que te comentaba, que un consumidor a pie pudiera calificar más sobre su gusto, sobre su percepción personal, entro a una pregunta o a un dicho que a veces se enciende en redes sociales, que es el mejor vino es el que más te gusta, ¿no? O es el Por mejor vino es el que supuesto. más te gusta. ¿Qué opinión tienes sobre esa frase? Bueno, yo la digo continua. En mis clases a los sumilleres lo digo continuo. A ver, ¿cuál es el mejor vino? El que más te gusta, el que te habla el corazón. Y lo tremendo es que depende mucho de tu estado anímico. A lo mejor hay un vino que te ha encantado en bodega, por ejemplo, o Mm. a pie de cuba, y que luego te llevas una muestra, te llevas una botella y dices, pues no era lo que yo pensaba. Entonces, al pobre vino no le podemos someter al estado anímico del catador. Ya. Por Eh, eso pretendemos convertir a los catadores en máquinas. Pero cuanto más lo intentemos, más nos damos cuenta que no podemos convertirnos en máquinas. Ojalá pudiéramos ser tan exactos. Para eso tenemos a la lengua electrónica y a la nariz electrónica, pero la nariz electrónica y la lengua electrónica no nos aportan lo que nosotros buscamos en la cata, que es la capacidad de placer o de rechazo. Entonces, ¿para qué lo queremos? yo comentaba en algún momento que, bueno, que a lo mejor el mejor vino, si el mejor vino es el que más te gusta de manera subjetiva, porque a lo mejor puede haber un vino que no te encante, pero que tú lo cuantifiques y que sea un muy buen vino, pero que digas, pues este a mí no, no me gusta, ¿no? Entonces, ¿no dividirías ahí en subjetivo y objetivo? Ahí yo diferencio entre la gente que se deja guiar de opiniones, que hay gente que le dices, pero ¿de verdad te gusta este vino? No,
no me gusta, pero la guía tal dice o el señor X dice que es buenísimo. Eso es. Bueno, a mí no me vale eso. A mí me tiene sin cuidado lo que digan sobre ese vino. Si yo encuentro que no me encaja, no me encaja. Pero claro, comprendo que no soy un consumidor normal. Entonces es mucho más normal el señor que dice yo llego a la tienda y voy a comprar según lo que dice la guía X. Que en cambio para mí pues no me influye para nada. O sea, yo creo que es que estamos en situaciones muy diferentes. Hay gente que pide un vino porque esté de moda, cosa que a mí me parece asombroso. O llega a un restaurante y le dice, a ver, yo quiero el vino más caro porque debe ser el mejor, que tampoco es cierto. Claro. Y depende de lo que busques. Entonces yo lo que quiero es la emoción que me puede producir ese vino. Y sin lugar a duda, la emoción también es falsa porque es tuya solo. Es como el amor. Sí. O sea, ¿quién es más guapo? ¿Kevin Costner o Clark Gable? Por ponerte un ejemplo de generaciones diferentes. Pues estoy segura que si preguntas a 50 personas te van a dar opiniones completamente diferentes. Porque no hay parámetros de verdad para decir cuál es el mejor vino. Exacto, es que estaba en búsqueda de esa respuesta y también es, no sé si es real o no, pero es una historia que le preguntan a Einstein, ¿no? De que, oye, ¿tu esposa qué tan guapa es? Y dice, bueno, es relativo. ¿Y relativo de qué? Pues depende con quién la compare, ¿no? Digo, muy aparte de que todas, ¿no? Con un respeto para Bueno, todas. lo que pasa es que dicen, mi esposa o mi pareja o mi quien sea, es la mejor. Ha habido una química y algo me ha traído de ella, que es lo que me ha hecho. Pero claro, luego la comparo con muchas y digo, pues fulanita es muchísimo más guapa o fulanito es muchísimo más guapo. Pero eso es subjetivo. ¿Qué te emociona a ti más? Sí, en busca de eso, por ejemplo, es lo que decías, depende mucho del lugar y el momento y que de hecho investigando un poco al respecto de el por qué nos gusta lo que nos gusta, ¿no? Llegué con un filósofo y me recomendó a David Hume, que es de Edimburgo, y que tiene un ensayo sobre el estándar del gusto, que habla un poco más, pero sobre la belleza estética, ¿no? Y habla sobre si los principios de lo bello, de lo bello son universales, ¿no? Y ponía No justo lo lo... son. ¿Eh? Que no lo son. Ajá, exacto. Y ponía un párrafo que decía, para valorar la belleza de un objeto, nos dice que hay que escoger con cuidado el tiempo, lugar y un lugar apropiado y una disposición adecuada para juzgar bien la belleza, ¿no? Las emociones más refinadas de la mente son de una naturaleza tan tierna y delicada que el menor impedimento exterior las perturba y altera, que era justo lo que decías, el momento en el Es que... totalmente cierto. Eso deberías darlo mucho más a conocer. No, o sea, investigando un poco y haciéndote preguntas a personalidades como tú. Oye, de todos los premios que tienes, porque estoy viendo ahí toda la lista, que son muchísimos, muchos premios, reconocimientos, menciones honoríficas, hija de no sé cuántas ciudades. Este, a ver, en el fútbol no es lo mismo ganar una copa que una liga o una Champions, ¿no? ¿Cuál dirías tú que es uno de los reconocimientos que le tienes cariño por lo que se significó, por un hito en tu carrera, por algo que le tuvieras, ya sabes? ¿Cuál es uno o dos, no sé, los que quieras comentar que le tienes especial? A ver, a mí hay un premio que me llegó al alma, que es el ser hija predilecta de mi ciudad. Primero, porque anímicamente, claro, es increíble. Y segundo, porque nadie es profeta en su tierra, como se dice, ¿no? Entonces, me encantó. Pero los demás premios, para mí no hay premio pequeño. También me gustó mucho ser hija adoptiva de Valdepeñas o tener el mérite agricole del gobierno de Francia, que no suele ser muy generoso con los extranjeros, o la orden de Bernardo Higgins de Chile, por lo que supone y significa. Pero no hay premios menores, ni premios pequeñitos, ni... Para mí no ha habido premios pequeños. Cada premio conlleva una parte de mi vida detrás. Ha significado muchísimo la encomienda de mérito del Ministerio de Agricultura. Es un reconocimiento no solo del Ministerio, sino del sector,
porque te tienen que proponer. Pero a mí no me gustaría olvidar ninguno, porque a mí me ha hecho ilusión, pues no sé, hasta el premio de la biblioteca de Maese Pío, Claro. exacto, o sea, todos los premios llevan una época de mi vida detrás, un recuerdo y a veces una lucha por conseguirlo también. Por ejemplo, el reconocimiento en Perú me costó mucho trabajo porque tener que defender el pisco hacia Perú y no, o sea, no en contra, claro, en contra sí fue de Chile, porque me parecía que técnicamente era así, cuando para mí eran dos países súper queridos, me costó mucho trabajo. Y entonces cuando eso se tradujo en un premio del gobierno peruano y en un premio del gobierno chileno, tuve la impresión como de decir, tengo la impresión de que me han entendido mi problema, es decir, técnicamente el pisco nació en Perú y es peruano para mí. Pero Chile lo normó, lo comercializó, lo hizo conocer al mundo, por lo tanto también tiene algo. Pero en el momento yo tengo que ser, intento en todas las facetas ser un poco científica, o sea, ser sobre todo, decir, bueno, yo tengo que trabajar con rigor. Entonces, no hay premio pequeñito. A mí cualquier premio me hace una ilusión increíble. Sí, exacto. Musa del vino, el premio de turismo, todo. Y últimamente me ha encantado el de mujeres que cambian el mundo, porque yo no pienso haber cambiado el mundo. Nadie cambia el mundo, pero sí pienso haber, o sea, apoyado enormemente para que la mujer tenga más visibilidad. Si lo he conseguido y me lo han reconocido, genial. Los premios que me concede el Colegio de Químicos me llegan al alma porque yo soy una química vocacional y soy una entusiasta de la química. Yo pienso que desde que nos levantamos por la mañana y abrimos un ojo y respiramos, eso es química pura todo. Entonces, pero los reconocimientos de la Academia de Gastronomía, de la Real Academia o de la Academia Extremeña, los que vienen de mi tierra, de Extremadura, me llegan muy Mucho cariño. especialmente. Y Claro. Castilla y León también, porque yo me considero haber recibido una educación en el que ambas culturas estaban presentes. Pero no podría elegir uno solo, sería imposible. Bien. Personnalité de l'année en enología, aquello me impresionó muchísimo, porque venía de Francia y venía que Francia reconozca a una enóloga española como, aunque claro, para ellos yo no soy una enóloga española. Yeah. Yo soy una enóloga formada en Burdeos, que me quedé en Burdeos, que traduje el vino del profesor Peynot y que ha seguido manteniendo un enorme contacto con Francia. Entonces, cada premio en su momento tuvo una historia muy, muy especial. Y Valdepeñas, porque para mí fue un reto. Era la primera mujer presidenta de un consejo regulador. No era un consejo fácil, tuve que luchar. Pero tampoco he sufrido, yo no he sufrido. 50 años de enología y lo que me he divertido. Comentabas en una de estas entrevistas eso, ¿no? Ser mujer en el sector del vino en el pasado, pues que no era fácil. Y por ahí había una frase que decías que no dejaban entrar a las mujeres a las bodegas porque decían que el vino se enturbiaba, ¿no? Claro, también decía que turbiábamos la mayonesa. O sea, yo creo que en el mundo del vino no hemos sufrido más que en otros. Pero hay que pensar que en la España del año 60 y algo, o 70, había muchas mujeres, incluso que hacían una carrera y se quedaban en su casa. O se casaban y se ocupaban de su marido, de los hijos. No olvidemos que estamos en una civilización machista, Sí. en un país machista, y que sigue siéndolo. O sea, no es que haya cambiado mucho. Entonces, sufrir, no, yo podría escribir un anecdotario, pero yo no me he sentido no sé, ni manejada por los hombres,
ni ofendida, ni molestada, ni nada de eso. Creo que son unos compañeros excelentes y cuando ven que a su lado tienen una persona que tiene la información necesaria, pero claro, entonces eran los tópicos. Las mujeres, mi primera conferencia en una cofradía de vasca, me dijeron, bueno, el problema que tenemos es que aquí no puede usted entrar, porque no pueden entrar las mujeres. Y le dije, pues yo por la ventana no hablo. Pero lo mismo me ocurrió en Panamá, en el Club de Mondongueros, que son los comedores de callos. Me dijeron, mire, la hemos invitado para que venga de España, me invitó el embajador y resulta que no puede usted entrar según nuestros estatutos. Estatutos. Sí, aquí Yo le dije, aún. bueno, pues me doy la vuelta, he conocido Panamá, que me ha encantado y me vuelvo. Y ya tuvieron que hacer una reunión extraordinaria, me dejaron entrar. Aquí en Sanse ya sabes que están las sociedades, ¿no?, gastronómicas, y hay alguna todavía por ahí, muy pocas, que no pueden entrar mujeres, y algunas otras ya pueden entrar, pero no pueden entrar a la cocina. Entonces, para mí No sé también qué fue. hacen ahora con esa especie de grupo que hay, que son los que no saben si quieren ser hombres o mujeres. ¿Cómo hacen en ese caso? ¿A dónde entran, verdad? Sí, 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 exacto. Sí, es muy curioso, ¿no? Pues desde luego estar en este sector en esos años tiene muchísimo mérito, y que tú has abierto camino ahora, bueno, desde hace tiempo ya, a todas las mujeres que fueron detrás de ti. Pero antes de ti, ¿quién dirías tú que fue una referente? A lo mejor Curie, que fue química, que Para mí tuvo. fueron un ejemplo grande en España las doctoras Yaguno, Cabezudo y Díaz de Betancourt. Las Ujú. tres estaban en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. De ellas hemos aprendido muchísimo. ¿En qué La año? diferencia es que Concepción Yaguno, María Dolores Cabezudo y Clara Díaz de Betancourt. Clara tradujo el primer libro de análisis del vino. Ah, María Dolores Cabezudo fue muy fuerte en análisis sensorial y Concepción Yaguno Marchena tuvo una influencia enorme en vinagres. El problema es que en aquel momento las tres eran químicas, no se sintieron con fuerza de ir a bodega y se quedaron en el ya. Instituto de Fermentaciones Industriales, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Pero claro, eso mismo le ocurrió a Madame Curie. Yo no me la imagino metida en una empresa, en una fábrica. Se tuvo que quedar investigando y tuvo la suerte de que su marido la ayudó mucho. El Ujú. Instituto Pasteur de Burdeos ha tenido mujeres notables. Por ejemplo, en el mundo de las levaduras, Suzanne Lafont fue espléndida y no fueron a bodega. No fueron a bodega porque les parecía que iban a tener demasiadas cosas en contra. Yo tuve tal ignorancia que pensé, si tengo la formación necesaria, ¿por qué no voy a poder? Y también es verdad que me sentí muy apoyada por la familia, que eso es fundamental, Sí, primero por mis padres, que lo entendieron, y después por mi marido y por mi hija. Pues claro, en el momento en que ellos te plantean, no, no puedes hacer esto, no te puedes ir, no te puedes mover, elige, entonces ya te están condicionando. Yo no tuve ese problema. Recién, los años de mi hija pequeña, yo iba a Bolivia, iba a Perú, iba a Chile, iba a Argentina, iba a todas partes y tuve un enorme apoyo de mi marido, que es hoy sí, todavía mi marido, que llevamos 50 años casados. fíjate. Hay que agradecer también, Y ¿verdad?, todo ese apoyo. de Sí. mi hija que entendió las ausencias de su madre también. Y hablando de esas ausencias, que estuviste viajando mucho por el mundo, por Latinoamérica, eh, con esta posición que te daba tu trabajo, ¿qué personalidades o qué es la que en algún momento te viste y dijiste, joder, estoy saludando de mano a esta persona? ¿Quién es de las top que te haya impresionado, que tú misma hayas dicho, ay, mira, Mira, estoy yo con. creo que hay ciertos acontecimientos que no voy a olvidar nunca. Fue la cata con Juan Pablo II, por ejemplo, Ujú. con el presidente Pertini de Italia, con Cantinflas.
Con de Cantinflas. México, Sí, sí, con sí. Frank Sinatra, por ejemplo, con el presidente de México, con varios presidentes de Argentina. Me han impresionado muchísimo, de Uruguay, porque o con el presidente Lagos de Chile, que fue el que me condecoró, me puso en la orden de Bernardo O'Higgins. Son personas que te parece que no las vas a tocar nunca, y cuando las tienes al lado y te están admirando y te están entregando un premio, realmente dices, bueno, esto es un recuerdo para toda mi vida. Claro, no hablemos en España, José María Aznar, por ejemplo, del que guardo un recuerdo maravilloso, Juan José Lucas, y sobre todo el rey Juan Carlos, que para mí es, bueno, yo soy muy juancarlista, soy muy monárquica y tengo un recuerdo de él maravilloso. Tuve la suerte de poderme reunir con él, pues todavía no mucho antes de marcharse, y me he sentido enormemente, o sea, para mí eso ha sido un recuerdo imborrable, el haber tenido a esas personas en mi vida. Y solo Y por... las autoridades etnológicas todas, porque, Ya. claro, yo me he pasado años en que a lo mejor en un congreso de etnología éramos 8 mujeres, o 7, o 6, o 4. Llegaba a estar en un congreso que estábamos 2. Y lo demás eran varones, o sea, pero yo qué sé. Y hoy todos los bodegueros que son tan conocidos, digo, bueno, pues yo les he visto en mi vida, incluso con muchos he bailado, o sea, tengo un excelente recuerdo. Además, yo soy muy sensible, muy amiga de mis amigos, me gusta conservar las amistades toda la vida y me impresiona mucho. De hecho, con la pandemia se han ido personas como el Marqués de Griñón, como Alfonso Cortina, como Ismael Díaz Llovero, como Gonzalo Sol, que para mí me han afectado mucho la pérdida de esas personas que tanto han significado. Ya. Y no digamos la pérdida de Emile Peinó, el poder haber estado, cuando yo he visto sus libros en el mundo entero, y yo he vivido a su lado y he catado con él durante todas las mañanas, durante mucho tiempo. Genial. Oye, y nada más por puro cotilleo con Juan Pablo II, ¿qué fue lo que cataron o el vino de consagrar o qué se echaron ahí? No, no, bebimos vinos de la Villa Banfi, porque conmigo en la entrevista estaba Paloma Gómez Borrero, nuestra gran periodista, y también estaba el presidente de los enólogos italianos, que luego fue presidente de la Unión Internacional de Enólogos, Ezio Rivella, que todavía vive, y catamos con el Papa. Catar con el Papa fue un recuerdo para toda la vida. Sí. Y después tuvimos la suerte ambos de decir, nos gustaría diseñarle, Santidad, un coupage de vino para consagrar. Wow. Y le dijimos, bueno, porque no entendemos por qué esa legislación tan estricta y tal, y lo hicimos el coupage. Sí, y ya después Entonces, era el que utilizaban para la misa. los vinos bases, con moscateles, con todo esto, que es lo que tradicionalmente se le ha puesto a los curas, ¿no? Genial. Pues Creo que todo. bueno. Oye, y con Sinatra ahí A llegaste a ver, conocer. eso fue muy divertido porque yo llegué a un lugar donde él estaba, fue en Nueva York. Yo había ido a despachar a Naciones Unidas con mi jefe, y resulta que él había dicho, o sea, que el hotel creía que yo lo que iba a hacer era cantar. Okay. Y entonces vi que estaban reforzando toda la megafonía y dije, no, mire, yo lo que soy es catadora, yo no voy a cantar, lo que voy a hacer es catar. Y a Frank Sinatra se moría de risa porque él lo que iba era actuar como cantante y como vedette. Claro, cuando me propusieron que compartiera con él, yo le dije, yo puedo compartir, pero catando, no cantando. Claro, en esos momentos lo de catador y catador es que a la gente ni le sonaba. Yeah. Entonces, yo veo la evolución y ha sido rapidísima, porque realmente
Ahora mismo todo el mundo sabe lo que es un catador, que es catar, todo el mundo intenta catar algo, o sea que yo creo que en muy pocos años ha habido una evolución muy rápida. Y es como con las mujeres. Ahora mismo el sector del vino tiene cantidad de mujeres al frente en la parte técnica, la parte de comunicación, la parte de marketing. Todavía tenemos dos asignaturas pendientes, que son los consejos de administración y la brecha salarial. Creo que son nuestras dos asignaturas pendientes que pronto las superaremos. Genial. Y ahí con Frank Sinatra, que tenía bueno, como pupilo, que le echó la mano en algún momento a un español, a Jean León. ¿Llegaste a conocer a Jean León? No, ¿O no? yo conocí, a ver, y conozco bien la bodega y he ido con frecuencia y todo, pero no en aquel momento. No he tenido la suerte. En cambio, sí he estado con Julio Iglesias, que echó una mano tan grande a Pesquera, a los vinos de Alejandro Fernández, y que eran tan amigos. Ya. También me pareció una persona encantadora y maravillosa. Lo que pasa es que también depende de épocas en la vida. Hay épocas en que estás en el momento admirativo y ver a esas personas tan famosas te parece increíble. Sí, Te claro. parece que nunca las vas a ver, ¿no? Y yo soy muy fan de la bodega de Jean León. A ver si un día patrocinan. Este, Pues díselo, ahora es de Torres. sí, sí, sí. Una última pregunta. Tengo aquí muchísimas apuntadas, pero bueno. Cuando quieras seguimos otro día. Me he sentido muy cómoda. Gracias. Bueno, rápidamente. Hablando un poco de Jean León, que bueno, tiene ahí bueno, él ya no está, pero dejó el restaurante La Escala por allá en Hollywood, en Los Ángeles, y que se preocupaba mucho por la carta, el menú, y que se hizo muy famoso, ¿no? Con todo lo que cocinaba. Entrando un poco a la parte de la palabra que no te gusta, que voy a decir, maridaje, que mejor es la armonía entre alimentos y el vino. ¿Por qué te da tanta repele Mira, la no lo palabra maridaje? porque creo que es inadecuada. Maridaje significa una sola opción, porque de lo contrario no es un matrimonio, es un putiferio, o sea, no. Eh, eh, pero entonces yo no creo que haya un vino para un plato, creo que hay varios tipos. Yo creo que el ejemplo más claro es ¿qué tomarías con un queso azul? Bueno, pues puedes tener dos opciones. Decir refuerzo de sensaciones, entonces consumiría un queso fuerte o confort sensorial y voy a tomar un vino dulce. Digo, un vino fuerte o un vino dulce. Con lo cual hay libertad. Estoy a favor sobre todo de la libertad y del que cada uno, no quiero normas. A mí me espanta que ahora se pretenda decir, con este plato solo va este vino. Eso no es posible. ¿Dónde está tu libertad? ¿Te van a poner normas al placer también? Yo creo que esto forma parte ahora de ese snobismo que está dando mucho juego a ciertas personas. No existe eso. ¿Qué buscas? Que el vino acompañe al plato, que se quede detrás, que predomine, que le acompañe bien. Son situaciones diferentes. Entonces, y la palabra maridaje, como digo, me parece horrorosa. Sí, te hiciste Horrorosa. trending topic por ahí, Pero hemos ¿no? entrado en una dinámica que la gente la ha convertido en un verbo. Yo marido, tú maridas. ¿Y si lo maridamos con tal cosa? ¿Qué es eso de maridar? De O sea, acuerdo. lo que pasa es que hay ciertas cosas que yo las puedo decir con la edad que tengo, pero si eso lo dice un jovencito que empieza, le van a tachar de todo. Yo me permito el lujo de decirlo porque Claro. creo que estoy en mi derecho. Sí, sí, uno de los principales titulares te digo que hiciste trending topic ahí, la gente está con la tontería del maridaje y eso no ayuda al sector, ¿no? No, no ayuda para nada, porque además hay gente joven que entra ahora en un restaurante, y yo lo he vivido, pedir los mejores platos de la casa, y ¿qué va a beber? Una cerveza. Y yo
que tengo la manía de intervenir, le digo, oiga, ¿y usted que acaba de elegir un menú tan complicado, por qué ha pedido una cerveza? Y dice, mire, si pido un vino me van a empezar a decir que no es la variedad adecuada, ni la copa adecuada, ni la temperatura. Para que me dejen en paz, pido una cerveza y nadie me dice nada. Tomar por Pues saco todo. Sí. eso creo que es perjudicial para el mundo del vino. O sea, dejémonos de tonterías. La libertad debe prevalecer. Hay ciertas cosas donde tengamos que cumplir normas, vale, pero el placer no, por favor. Genial, genial. Isabel, muchísimas gracias. Tengo preguntas reservadas para una segunda entrevista, si me lo pudieras permitir en el futuro, que me Pues encantaría, cuando quieras. porque no hablamos de la parte pues de las guías, ¿no? Y todo esto. Intentaré ser más fácil que esta vez, que tengo los días muy complicados. Estamos con el concurso del casino a pocos días vistas, Sí, Virtus en Lisboa, que lo vamos a celebrar en los últimos días de abril, y la cumbre. Genial. O sea, y esta huelga de transporte nos está matando. Genial. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas felicidades. Sí, gracias y muchas felicidades por todo el legado. Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por llegar hasta el final y recuerda que en breakingwine.online/blog encontrarás toda la información del capítulo y mucho más. Si te gustó, ayúdame a difundir el mensaje para que llegue a más personas. Te espero en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube, donde me encuentras como Breaking Wine o Eduardo Cuenca. Un abrazo hasta donde estés.